Para nosotros es muy grato estar una vez más a través del bloque de salud de Radio Patamarca, contactados con nuestros médicos que aportan siempre su conocimiento médico-científico para nuestra población oyente de Radio Patamarca. Estamos en esta oportunidad contactados con el médico Jaime González Zúñiga Rodríguez, a quien le damos la cordial bienvenida. Asimismo, para nosotros en esta tarde es muy grato estar acompañado con el médico, con el doctor David Claure, a quien le damos la cordial bienvenida. Doctor David Claure, buenas tardes, bienvenido a Radio Patamarca. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y bueno, estamos a disposición para cualquier consulta y espero, aclarar todas las dudas que usted me presente. Doctor Jaime González, buenas tardes. Buenas tardes, efectivamente yo acá muy contento con la presencia del doctor David, un gran anestesiólogo que hoy día nos está colaborando con toda su experiencia y conocimiento, sobre todo en este tema del manejo del dolor, ¿no? Que maneja bastante bien y también con su experiencia en lo que es medicina regenerativa. Una vez más, muchísimas gracias por su presencia y el tiempo que comparte con nosotros. Para nosotros es muy grato, ¿no? Reitero, el contar con dos grandes profesionales aportando su conocimiento científico, médico, para nuestra población en general. Hoy hablaremos el tema acerca del manejo del dolor en pacientes adultos críticos. Y para comenzar quizás con la exposición y el tema, quisiéramos escuchar de parte del doctor Jaime González, quizás para un poco ubicarnos dentro del contexto, no sé si nos podría darnos algunas generalidades sobre el dolor, doctor González. Sí, con mucho gusto. Siempre hay que tener en cuenta algunos detalles. Todos hemos experimentado dolor en diferentes momentos de nuestra vida, pero hay que tratar de, por lo menos, identificar el tipo de dolor, tenerlo siempre en cuenta. Eso nos va a dar bastantes pautas sobre cómo va a ser el manejo y qué cosas esperar. También tratar de educar siempre a las personas, a los pacientes, de que el dolor en sí no es algo malo, sino es una advertencia que nos da el cuerpo de que está pasando algo y que tenemos que tratar de tomar algún camino para poder solucionarlo. Junto con el dolor siempre van a aparecer algunos trastornos del sueño. De repente la persona le estuvo doliendo una muela por cerrar y no pudo dormir bien y despierta de mal humor y termina todo repercutiendo ya a nivel de la familia, a nivel del trabajo. Al comienzo tratar de buscar maneras de manejar el dolor que no sean necesariamente con el uso de medicamentos. Tal vez se pueden aliviar con cambios de postura. Y lo más importante es saber cuándo referir al paciente hacia un profesional más experimentado, como el caso del doctor David, que hay dolores que requieren procedimientos más complejos y es mejor estar en manos de especialistas, ¿no? Efectivamente, ¿no? Creo que en él recae, ¿no? El podernos explicar en su contexto completo, ¿no? De qué manera es cuando uno acude hacia profesionales tan experimentados como él. Doctor Jaime, quizás un poquito más para que nos pueda ayudar. ¿En qué momentos experimentamos este tipo de dolor que se presenta en el paciente? En este caso estamos más enfocados hacia un tema hospitalario, de pacientes que son críticos, que van a requerir en algún momento entrar a sala de operaciones y ellos van a estar experimentando diferentes sensaciones de dolor, de diferentes características, las muchas van a variar de la forma como la describa la persona, van a depender del tipo de lesión que hayan ellos estado experimentando, o inclusive también el tipo de procedimiento que se les vaya a realizar, qué tan invasivo o qué parte haya sido involucrada en su totalidad del cuerpo de la persona. Uh-huh. Y quizás ya para un poco ingresar a conocer un poco más de cerca con el manejo del dolor, le vamos a preguntar al doctor David Claure, introduciéndonos ya a los temas generales, doctor, ¿cómo es que ocurre este dolor? ¿Se puede resaltar algunos aspectos acerca del dolor? Bien, mire, como dijo el doctor González Zúñiga, el dolor es inevitable, ¿no? Es inevitable, nosotros convivimos con el dolor. Hay escalas de dolor donde podemos hablar de dolor leve, moderado y severo, ¿no? En el caso de que los pacientes que nosotros vemos como anestesiólogos
son los pacientes que ingresan a sala de operaciones y los pacientes que permanecen en las unidades de cuidados intensivos. En este caso, cuando se trata de una cirugía, el dolor es severo, porque hay una injuria, hay al cuerpo, ¿no? El cirujano tiene que cortar la piel, los músculos para poder operar. Entonces, ese dolor severo nosotros lo manejamos de diferentes maneras. Primero, es conveniente saber que nosotros tenemos unas vías que le llamamos vías adherentes del dolor, ¿sí? Que van del sistema nervioso periférico, se transmiten de forma muy rápida al sistema nervioso central, y esto produce una respuesta de defensa en la persona que experimenta el dolor, ¿no? Ajá. Entonces, de tal forma nosotros tenemos formas de controlar el dolor, sobre todo a 3 niveles: a nivel central, con algunos medicamentos, a nivel periférico, y a nivel de bloqueo de nervios, ¿no? Y doctor, ¿cómo saber cuándo usar una u otra técnica para controlar el dolor? Bien. Como le digo, depende de la severidad del dolor. Generalmente, los pacientes que ingresan a sala de operaciones, en este caso, necesitan anestesia de acuerdo al lugar de la operación. Cuando las operaciones, digamos, son, para hacerlo de una manera más sencilla, que son de la cintura para abajo, miembros inferiores, se pueden hacer bloqueos neuroaxiales, ¿no? A eso nosotros le llamamos anestesia regional. Y cuando los dolores son de la cintura para arriba, por lo general se hacen con anestesia general, donde también se manejan otros medicamentos. En caso de los cuidados intensivos, generalmente los pacientes que ingresan a cuidados intensivos son pacientes que tienen una enfermedad crítica, son pacientes postoperados o pacientes que han tenido algún traumatismo, algún accidente, ¿no? Entonces, cuando están en la unidad de cuidados intensivos, los pacientes permanecen en ventilación mecánica. El hecho de que el paciente tenga que ser manejado con un ventilador mecánico le produce dolor. Le produce dolor porque se le introduce un ventilador, un tubo en la tráquea que le va a ayudar a respirar al paciente. Esto produce dolor en sí, y esto también desencadena una serie de alteraciones metabólicas, hemodinámicas, que van a alterar la evolución del paciente. Ajá. Y doctor, creo que esta pregunta es casi inevitable, hasta obvia podríamos decirle, doctor, cuando se trata de controlar el dolor, ¿cuál es el objetivo que se busca? Bueno, el objetivo es buscar el bienestar del paciente. El paciente, a pesar de que, digamos, en la unidad de cuidados intensivos no está despierto, está, digamos, en coma, el paciente, el hecho de que esté en coma no significa que no sienta dolor, no significa que no haya descarga de, digamos, de prostaglandinas a nivel periférico. Entonces, lo que se busca es tratar de conseguir el mayor nivel de confort para evitar así las respuestas metabólicas, el consumo de oxígeno aumentado, los problemas de coagulación, las respuestas inmunitarias deficitarias. Entonces, con eso les quiero decir que el dolor desencadena toda una serie de alteraciones que van a retrasar la mejoría de nuestro paciente. Ojo. Y doctor, creo que bastante explícita, ¿no?, la respuesta que nos brinda. Doctor, en cuanto al uso de las analgesias para poder calmar el dolor, ¿qué es la analgesia multimodal, doctor? Qué bien. Mire, para empezar le puedo decir, ningún medicamento
que usamos, bueno, los médicos, los especialistas, es, digamos, se salva de tener efectos indeseables. Todos los medicamentos tienen algún efecto secundario indeseable, ¿no? Entonces, nosotros, para poder evitar estos efectos indeseables, utilizamos varios tipos de medicamentos que actúan a niveles de receptores distintos, lo cual nos permite usar menos dosis, y si es que usamos menos dosis y copamos más receptores, vamos a tener menos efectos indeseables. Entonces, esto es la analgesia multimodal, es mezclar, digamos, un analgésico que actúe a nivel central, también darle algún medicamento que actúe a nivel periférico, y a veces también se usa algunos bloqueos nerviosos, de tal forma que se dan menos medicamentos y se evitan los efectos secundarios que no se desean. Ajá. Y doctor, aquí cuando seguimos hablando acerca del uso de las analgesias, parece gracioso, hay algunos términos que se usan, pero es importante saber, doctor, por ejemplo, ¿en qué consiste la analgosedación? Ah, ya, correcto. La analgosedación se usa en los pacientes que están en cuidados intensivos. Estos pacientes, para poder tolerar el ventilador mecánico, como les dije hace unos momentos, necesitan estar con analgésicos potentes que actúen a nivel central, y también necesitan estar con medicamentos que los mantengan dormidos, ¿no? De tal manera que el ventilador cumpla su función de manera adecuada, porque si es que el paciente no tuviera estos medicamentos que producen analgosedación, el paciente, nosotros decimos, el paciente no se dejaría ventilar, pelearía, decimos, bueno, en una medicina, con el ventilador. Entonces el ventilador no cumpliría la función de manera óptima. Entonces, para permitir que el ventilador mecánico cumpla esa función, necesitamos tener al paciente con analgosedación. Interesante, doctor. Y aquí una pregunta quizás que llega con bastante réplica es, doctor, cuando el dolor es muy intenso, ¿qué opciones se nos presentan? ¿Qué opciones hay, doctor? Justamente tenemos los medicamentos, digamos, diana, para dolores intensos son los narcóticos, ¿no? Son los opioides analgésicos que actúan a nivel central. Tenemos de varios tipos, ¿no? Digamos, los más comunes son el fentanilo, remifentanilo, morfina. Cada cual tiene sus características particulares. Doctor, y cuando se toman, hay que tomar algunas consideraciones, tal vez antes de usar los analgésicos. Sí, por supuesto. Estos analgésicos potentes, el efecto común que tienen es que producen depresión respiratoria. Esos pacientes, si se les administra dosis, digamos, titulables, es decir, que se va aumentando la dosis, los pacientes pueden hacer depresión respiratoria. ¿Qué significa depresión respiratoria? Es que pueden dejar de respirar. Entonces, es en ese momento que nosotros sabemos dosificar el medicamento de acuerdo a la enfermedad, de acuerdo al tipo de paciente, y si es que el paciente requiere ventilador mecánico, hay que apoyarlo con ventilación mecánica. ¿Sí? Perfecto, doctor. Interesante, como gran aporte, ¿no?, para el conocimiento de nuestros oyentes. Y doctor, cuando ya se aplica los medicamentos, las anestesias, ¿qué efectos adversos se podrían esperar con su uso respectivo? Claro, muy bien. Como yo le dije hace unos momentos, todos los medicamentos tienen algún efecto adverso. Sí, bueno, los narcóticos, el efecto principal adverso es la depresión respiratoria, es el más común. Cuando hay infusiones de varios días, hay problemas de tolerancia,
cuando el paciente va a dejar de recibir estos narcóticos, cuando el paciente también se le va, digamos, a quitar el narcótico, pueden producir delirio. En el momento que están recibiendo sus infusiones pueden hacer problemas de hipotensión, es decir, que se les baje la presión arterial, liberación de histamina, lo que nosotros les llamamos alergias, náuseas, vómitos, producen de que el intestino no funcione correctamente, se paralice, pueden producir retención urinaria, varios aspectos, pero bueno, nosotros si tenemos inevitablemente que usar narcóticos, también tenemos que echar manos de otros medicamentos para manejar estos efectos adversos. Y doctor, tal vez en algún momento se ha pensado en deber evitarse el uso de estos opioides. Sí, bueno, pero como le digo, el medicamento diana que tenemos a nivel mundial son los narcóticos. Lo que se hace es rotar, por decir, si es que el paciente va a necesitar narcótico por varios días, lo que se suele hacer es rotar con otros medicamentos que actúen a nivel de otros receptores, por ejemplo la ketamina, ¿no? Tratar de balancear, de hacer la analgesia multimodal para evitar esos efectos adversos. Y dentro de todo ello, doctor, ¿hay alguna consideración especial que se sigue para la elección del opioide o del medicamento? Sí, es de acuerdo al tipo de paciente. Si el paciente es asmático, es alérgico, si el paciente sufre de los riñones, si el paciente, digamos, está con las presiones arteriales bajas. Entonces nosotros usamos medicamentos de acuerdo a cada paciente en particular y de acuerdo a su condición en el momento, ¿no? Y a ver, vamos a preguntar al doctor Jaime González, como aporte en esta parte de nuestra entrevista. Vemos que son medicamentos importantes, pero ¿existen algunos medicamentos que no sean de la familia de los opioides, doctor González? Bueno, en este caso es lo que casi conocemos como el nombre de los AINES. Hacemos referencias a medicamentos como el ibuprofeno, naproxeno, que no requieren tanto manejo de complejidad como ha ido mencionando el doctor David, y que normalmente utilizamos para otras complicaciones menores, ¿no? Que de repente el paciente pudiera estar presentando fiebres, para de repente controlar algún tema de quemaduras. Tienen ventajas, sí, con respecto al tema de las tolerancias, tema de retiros, quiere decir que dejar de tomar el medicamento de golpe, ¿no? Siempre, si lo comparamos con el opioide, pues claro, no van a tener tanta potencia, tanto efecto, pero sí se pueden utilizar para manejo justamente de repente situaciones un poquito más dolorosas de lo habitual, tal vez para ocasiones en las que los dolores son de origen de los nervios, que se conocen con el tema de neuropáticos, ¿no? Y también en algunos casos se pueden estar tomando para prevenir la aparición de dolores crónicos que ya se sabe que pueden aparecer, ¿no? Es cierto, la gama es bastante amplia, pero por un tema ética nos abstenemos de mencionarlo para que las personas tengan la oportunidad de acudir con los profesionales de la salud y con los especialistas para que ellos les puedan orientar en qué es lo mejor y evitar así lo que es la automedicación, que siempre trae muchas complicaciones. Efectivamente. Y cuando volvemos a preguntar al doctor Claure, y cuando acabamos de escuchar, ¿no? Dentro de los medicamentos que se usan están los opioides o los AINES. Cuando todo esto no logra su cometido, doctor, ¿qué opciones queda para poder atender al paciente? Claro, bueno, básicamente esto se ve en pacientes que tienen ya alguna secuela, que han estado, digamos, varios días, semanas en cuidados intensivos. Entonces ahí ya pueden presentar, como dice el doctor Jaime, neuropatías. Entonces ahí ya se manejan otro tipo de medicamentos, ¿no? Que son medicamentos neuropáticos. Se usan otras técnicas, ¿no? Donde si nosotros bloqueamos el nervio
que produce la sensibilidad, se echa mano de nuevas técnicas, ¿no? Ahorita se está hablando bastante de la medicina regenerativa, que tiene mucho potencial y a futuro, ¿sí? Y bueno, se están introduciendo nuevas técnicas, nuevos estudios. Nosotros, para poder aplicar alguna nueva técnica, tenemos que tener, bueno, revisiones que tengan un rigor académico suficiente como para poder aplicarlo a nuestros pacientes. Qué bien, doctor. Creo que ha sido muy interesante el poder escucharlos, más no de un médico especialista en lo que es poder controlar a base de la anestesia el dolor dentro del paciente. Doctor Jaime González, en esta parte de nuestra entrevista, no sé si puede recalcar alguna manera excepcional de los puntos que podemos considerar importantes en esta entrevista. Sí, es cierto, hay algunas cosas que vale la pena que tengamos en claro. Conceptos como el uso racional. No es simplemente de que me está doliendo el dedo y voy a buscarme el medicamento de mayor potencia o la técnica más potente para calmarme un dolor de dedo, que tranquilamente puede manejarse con cosas más sencillas. Saber también lo que es la evaluación del dolor, que muchas veces de eso va a depender cómo se va a poder manejar. También tener en cuenta de si es que el paciente va a poder comunicar o se encuentra en condiciones de poder referir qué es lo que está sintiendo o qué es lo que no está sintiendo. Esto también va a determinar mucho qué es lo que uno puede realizar. Y no olvidar, al final, la meta justamente de todo esto, podemos separarla en dos, ¿no? Una meta principal, que es que el paciente se sienta más cómodo, porque al final es el dolor, si bien es cierto, es un mecanismo de advertencia de que algo está pasando, pero también nos genera incomodidad y una serie de problemas que nos ha ido mencionando el doctor David. Y bueno, de manera secundaria, pues tratar de lograr un balance, recuperar ese balance que se ha ido perdiendo a nivel de todos los mecanismos del cuerpo y que pueden incluso llegar a hacerse de manera crónica, o sea, que van a estar manteniéndose pasadas semanas, meses, como en diversas patologías que pudiéramos encontrar, a veces conllevarle a desarrollar otros trastornos como ansiedad y que a las finales terminan afectando pues no solamente a la persona sino a la familia, y nos va a conllevar a tener un enfoque multimodal en el cual vamos a estar manejando varios especialistas todo este tema del dolor que esté padeciendo el paciente, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Jaime González, por su aporte, igual al doctor David Claure por esta brillante ilustración a base de su conocimiento en cuanto al manejo del dolor en pacientes adultos críticos. Doctor David Claure, no sé si a esta parte de la entrevista, tal vez para como un aliciente para el paciente que nos escucha, algún consejo en cuanto al manejo de los medicamentos para controlar el dolor. Bueno, solamente hacer eco de lo que dice mi colega, que hay que racionalizar el uso de analgésicos, no automedicarse, pero bueno, tampoco permitir de que los dolores hagan, digamos, crónicos, ¿no? Porque ya esto va a repercutir en un aspecto emocional, ¿no? Entonces lo que hay que evitar es que el dolor físico produzca problemas de ansiedad, de depresión. El manejo del dolor debe ser de forma multidisciplinaria, no solamente por el anestesiólogo, también participa el rehabilitador, el terapeuta físico, psicología, de acuerdo a cada caso en especial. Bueno, para despedirme solamente les puedo decir que nosotros tenemos un axioma en anestesia, que es si el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. No necesariamente el que tenga dolor debe sufrir, ¿no? Porque hay recursos que se pueden manejar a la perfección. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor David Claure, por su participación, igual al doctor Jaime González Zúñiga, a quienes le agradecemos desde Bloque de Salud de Radio Patamarca, esperando contarles con su presencia en una nueva y pronta entrevista. Muchísimas gracias, doctor González, doctor Claure. Muchas gracias.
Gusto agradecer por la presencia del doctor David y todos sus conocimientos que nos ha aportado ahora, muy valiosos, y yo creo que han sido de gran importancia para toda la comunidad de San Pedro de Cajas y todos aquellos que se conectan a Diseñal, y esperamos verdaderamente contar con su apoyo en otras ocasiones más adelante. Eso esperamos, doctor. Hasta pronto. Muy bien, muchas gracias.